Dijo la serpiente en el jardín, voy a convencer al hombre de que Dios es solamente un invento. Y después de esto les di mucha literatura y les di la televisión, les di entretenimiento, alcohol, tranquilizantes en sus enfermedades. Inclusive les di familias, iglesias. Los entretuve con todo tipo de entretenimiento. Y como si fuera el mismo diablo, los motivé que las escuelas era el único medio para ser instruido. En una década tenía prisiones a montones. Saqué a Dios de las cortes e inclusive a las mismas iglesias utilizar nuestra psicología. Convencería a los jóvenes que el matrimonio es algo anticuado, que la vestimenta no importa. En otras palabras, buenos días, que Dios tenga misericordia de nosotros y que toda la gloria sea para Él. En 1965, no sé si recuerdan, muchos de nosotros no, ¿qué es lo que sigue? Hay una gran reto para los cristianos el día de hoy. La pregunta que tenemos tú y yo enfrente, y no solamente nosotros, es para nuestros hijos y sus hijos. Y después de esto, hasta que la sangre de los mártires sea vengada. Es una de las cosas que los cristianos deben pasar. En Romanos dice Pablo, tengan cuidado para aquellos que causan división y crean. Vamos a ver, a hacer esto tenemos que tener conocimiento, conocimiento en lo que creemos y por qué creemos lo que creemos, conocimiento de por qué nos quieren destruir y cómo. Debemos de buscar el poder de vencerlos y para la gracia de Dios y su divina providencia, así lo haremos. En marzo, nuestro pastor nos compartió su comentario acerca del libro Apóstata. En sus sermones, las profundidades de Satanás, se nos redacta las tentaciones del hombre para desafiar a Dios, negar a su Hijo y blasfemar al Espíritu Santo, siguiendo solamente su naturaleza corrupta. Si quisieras revisitar este sermón, hazlo. Has escuchado en Mateo donde dice, hagan discípulos a todas las naciones. ¿No sería algo listo que lo hagamos
en nuestras propias familias primero. Los apóstatas, muchos de estos filósofos, por favor, hombres mortales creados por Dios, humanistas en un sentido fundamental, pero en su influencia fueron grandes en nuestra cultura. Querían eliminar a Dios. Hombres malvados desafiando a Dios y removiendo a Dios del hombre y su mente. Todos ellos tienen algo en común. Ateos, homosexuales, fornicadores, idólatras y asesinos. ¿Te suena familiar? Muchas celebridades hoy en día, líderes, se nos vienen a la mente. Gente que quiere abortar, matando niños en el vientre de las madres. Pero Apocalipsis 21:8 se nos dice que aquellos cobardes e incrédulos tendrán parte en el lago que arde, que es la segunda muerte. Para refrescar tu memoria, vamos a hacer un resumen del sermón de nuestro pastor Ron. Vamos a hablar de Tomás Aquino. Me sirvió leer de él. Este pilar de la iglesia, hombre católico, pero fue Tomás quien nos abrió. Se nos abrió la oportunidad para dos sistemas, un sistema sagrado y un sistema secular. Pareciera que hay una incompatibilidad, lo sagrado y lo secular. Esa idea niega que toda la fuente de todo conocimiento es Dios mismo. Proverbios 3, 5 y 6 nos recuerda que confía en el Señor con todo tu corazón y no te confíes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo a Él. Me pregunto, ¿qué no hemos entendido de esto? Pero también hablamos de otros hombres como René Descartes, padre de la filosofía moderna, y el primer humanista donde dijimos no hay significancia para él cuando dice la Biblia, temed al Señor primero. Dijo, he abandonado el estudio de las letras, busco el conocimiento más allá de lo que pueda encontrar en mí. También tenemos a otro hombre llamado John Locke. Encontramos en su razonamiento donde se habla de universidades rechazando su herencia puritana. Déjame decirlo de nuevo. Negó la divinidad de Cristo, la Trinidad y el pecado original. En su libro acerca de cristianismo, expone de esto. Eliminando la fe del conocimiento, como si fueran dos cosas separadas. De acuerdo a este hombre, nuestra constitución llega a través de sus enseñanzas en vez
de las enseñanzas de Dios. Fue muy influenciante para la constitución de nuestro país y vemos las consecuencias al día de hoy. También tenemos a otro hombre, un gran hombre en la arena apóstata. Tuvo 5 hijos, todos ellos abandonó, dejándolos en el orfanato. Tristemente no toleraba a su propia familia. Su influencia llegó hasta la Revolución Francesa y sabemos cómo terminó. 40,000 hombres muertos en esta revolución. Después tenemos estas personas. Jeremy Bentham, un hombre que tuvo una gran influencia. John Stuart Mill, otro hombre inglés, discípulo de Bentham, enseñando liberalismo. Y vemos su influencia en los movimientos LGBT. Otro hombre inglés, Rousseau, donde tuvo gran renombre escribiendo un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano? Todos estos hombres esparcieron su veneno por el mundo entero. Y ahora, ¿quién tenemos a mí? Demonio de demonios, humanista de humanistas. Muchos somos familiarizados con sus filosofías, pero un gran fallo en su propia persona. Hijos muertos en su familia. 2 hijas cometieron suicidio. ¿Qué tal habla de esto, de su herencia? Pero hoy en día tenemos muchas universidades celebrando su nombre. Edificios que se nombran por él. Pero también tenemos a otros como Charles Darwin, un científico humanista, un hombre que se confundió tanto con su existencia. ¿De dónde vengo? Tristemente no tenía a Dios en su vida. El cristianismo en sus días ya estaba en problemas, en declive. Viene de una línea de apóstatas. De hecho, su abuelo publicó un número de libros hablando de la evolución del hombre, el Big Bang y la transmutación de especies. No fue el primero en sacar estas ideas, pero ¿sabías que tomaba placer en torturar animales, especialmente aves? Si alguien te pregunta si crees en evolución, su pregunta es, no, no creía ni siquiera en eso. Y le preguntas por qué. Solamente sonríen. No tuve respuesta. Pero si alguien te pregunta esa pregunta, diles, porque es una teoría y no hay prueba científica que lo soporte. Estos hombres se vuelven. Tristemente hay tanta gente que siguen la doctrina de Darwin como si fuera su evangelio. Si encuentras, toma este libro. Es un tesoro este libro al defender el cristianismo delante de la evolución.
Tenemos a otro filósofo, Nietzsche, un genio según el mundo, uno de los más agresivos en los años 1900. Realmente odió a Dios, aun cuando era hijo de un pastor luterano. También sus abuelos ministros de la iglesia, pero Satanás ataca en el corazón de creyentes. Al final, este hombre gastó sus últimos 11 años siendo certificado como un hombre loco. Probó solamente cómo puedes llegar a apostatar y las consecuencias que tiene. Un hombre con tanto orgullo. Otro hombre, Sartre, 7 generaciones infestado con apostasía y odio hacia Dios. Su vida prácticamente define a los hombres del siglo XX, alcohólico. Su biografía se dice que sus mejores trabajos fueron mientras que estaba debajo de los efectos de la droga, miembro de asociaciones terroristas, pero no tienes que ir muy lejos para ver las consecuencias de sus enseñanzas. Dice Juan 8:44, eres de tu padre el diablo y por eso lo escuchas. Cada uno de estos hombres vivieron y murieron en un periodo donde pareciera que el cristianismo estaba ya enseñado. Fueron cristianos que fueron instruidos en la iglesia. ¿Cómo es posible que pudieron girar el timón del barco hacia un humanismo? Tentaciones, mentiras son las herramientas de Satanás. Detectó Satanás en Adán y lo ha hecho desde entonces, engañar. No creas un solo segundo sus mentiras. Solamente mira alrededor y encontrarás sus mentiras. Cuando lo hagas, sigue, sigue la instrucción de Pablo en los Romanos. Evítalos, evítalos. Muy bien. Esto fue un resumen. Ahora vamos a la lección del día de hoy. Después de todo, somos una iglesia que enseña. ¿Qué significa este término? Vemos este término en Génesis, cuando hijos de los cielos, grandes hombres, se casaron con mujeres de la tierra. Uno de los grandes causas del gran diluvio. Hombres de gran carácter, pero con un desafío en contra de Dios. En otras palabras, ángeles caídos y que multiplicaron la maldad en la tierra. Su maldad contribuyó al gran cataclismo en el diluvio. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay evidencia de que en nuestra cultura hoy en día testifica
de este mismo mal. Existe en nuestra cultura porque existe en nuestros corazones. Como criaturas caídas, gravitamos entre la moralidad lejos de Dios. Hoy en día le llamamos humanismo. El día de mañana se va a hablar de justicia social, pero cualquier nombre que le pongan, su carácter es igual, una maldad encarnada. Estos gigantes que llegaron del cielo como ángeles caídos, en forma de intelectuales, han usado su grandeza, entre comillas, para subestimar el cristianismo y la palabra de Dios. Usan su fuerza individual para ahogar tu individualidad, tu imagen de Dios. Somos criaturas del cielo de Dios. Su objetivo es reemplazar a Dios con la interpretación del hombre y su realidad. Quieren eliminar lo que se le llama pecado y traen una utopía al mundo. Recuerda, Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento. No dice que no confíes en tu conocimiento o tu sentido común. Como hemos dicho, tienes que estar abierto. Estos hombres gigantes quieren reemplazar el sentido común con no sentido. Voy a compartir otra cara de la moneda. Escritores voy a dar un reporte y conclusiones. Las profundidades de Satanás, parte 2. Tuve problema en cómo poder introducirles esto a ustedes, pero esto se me ocurrió. Esta es una segunda parte de este libro y sígueme si puedes. Gracias a las universidades y a la educación hoy en día, el cristianismo ha perdido terreno. Desde que la educación es típica centrada en una literatura, hay una guerra en las perspectivas. Hay una guerra entre el cristianismo occidental y las culturas. Antes de la era del internet y televisión, había tantos genios que pusieron sus pensamientos en papel y llegaron a los corazones de las masas de los hombres. Y para poder compartirlos necesitamos conocerlos. Ustedes han escuchado de Shakespeare, gran escritor. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que fue bautizado en 1564. Pero has conocido a Marlowe, otro escritor ateo, que blasfemó a Dios cada oportunidad que tuvo, promoviendo homosexualismo y este tipo de comportamientos.
Trabajaron juntos en esta compañía de teatro como mejores amigos. Los conocerás por sus frutos. El fruto de estos hombres está lleno de apostasía. Sus trabajos reflejan sus perspectivas, definitivamente no una perspectiva bíblica. Vamos ahora a saltar a otra era. Nathaniel Hawthorne odiando a los puritanos. Y recuerda que los puritanos tratando de purificar la iglesia, pero su odio en contra de los cristianos hizo escribir una de sus grandes famosas novelas en un ataque al mandamiento número 7. Su vida practicaba brujería e hizo más para demonizar la ética y moralidad que ningún otro autor en la historia. Un genio en su apostasía que es tan triste que dejó y negó su herencia congregacional a un lado. Algunos lo llaman como un gran profeta de la religión americana. Muchos maestros que tuve lo estiman tanto como escritor. Hasta y antes de continuar, hay otro más filósofo que quiero que conozcan. Considerado el padre de la educación moderna. E implementó la teoría de la evolución en la educación pública. De todos los grandes humanistas, este hombre consideró a Darwin como el más grande, reemplazando la iglesia en las escuelas. Uno de los hombres más estimados en Estados Unidos es este hombre, Tom Sawyer, escribiendo un gran libro llamado Mark Twain. Pero hay un gran odio de Dios y de la religión en sus libros. Antes de morir, escribió una serie de ensayos y comentarios diciendo que hablaba desde el arcángel Satanás al arcángel Gabriel y Miguel, blasfemando en contra de Dios y la Biblia. Ahora tengo que hacer una gran decisión, el hombre o Dios, estos autores o la Biblia. Hombres talentosos, pero a qué precio? Reconocer la apostasía en los trabajos de estos hombres revelan su carácter.
Ya si sea Mark Twain o otros, tenemos que ver su perspectiva bíblica de las cosas. Aquellos que estuvieron en escuela dominical esta mañana lo deben de percibir. Muchas cosas pueden pervertir la verdad. Piensa en la música que se escucha hoy en día. Teocéntrica, es orientada al evangelio o orientada al hombre. Hoy en día veo que la música habla de un enojo, pero vamos a seguir adelante. Una vez más, como otros predecesores, empezaron. Ernest Hemingway, la Biblia hoy en día ha sido relegada a la esquina de un librero y que nunca leemos para instrucción y no leemos en la Biblia que es buena para disciplinar.